Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. Hace 250 años, Adam Smith escribió: no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde esperamos nuestra comida, sino de su interés propio. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 16 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Las petroleras internacionales que se han mantenido en Venezuela reconocen que hace falta inversiones importantes y resolver problemas clave. Una de las empresas que dice estar lista para despegar es Maurel & Prom, que además tiene razones para celebrar porque activó un taladro en el lago de Maracaibo tras 8 años paralizado. Por su parte, Sergio Basuchelli, representante de la petrolera estadounidense Schlumberger, expresó que la compañía lleva 97 años de relaciones con Venezuela y que han perforado más de 10.000 pozos. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado que el país recibió ingresos procedentes de una venta extraordinaria de fuel oil por $300 millones, que fueron destinados al Fondo de Protección Social, y a su vez estos permitieron el incremento de $30 al bono de guerra económica. Entrado el tercer trimestre de 2026, la principal preocupación de los venezolanos es la economía y el poder adquisitivo. Si bien hay esperanzas y expectativas por los ingresos petroleros, la canasta básica familiar alcanzó los $677 en enero. Según el Sendas, y en muchas comunidades no llega el CLAP desde hace meses. Así lo reportó El Pitazo. Estados Unidos amplió el viernes las exenciones de sanciones contra Venezuela, permitiendo las exportaciones de fertilizantes para ayudar a los agricultores estadounidenses afectados por el aumento de los precios derivados de la guerra con Irán. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela denunció este viernes 13 de marzo que el Tribunal de la Causa rechazó la solicitud de amnistía presentada en favor de la periodista Nacari Bena Ramos. Directivos de la organización no gubernamental Foro Penal denunciaron que diversos tribunales del país están desconociendo de manera sistemática la ley de amnistía para la convivencia democrática. En 2004, los entonces presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Néstor Kirchner de Argentina anunciaron un proyecto ambicioso: la construcción de 2 buques petroleros en el astillero Río Santiago, en Argentina, financiado por PDVSA. Más de 2 décadas después, 22 años para ser precisos, a las embarcaciones Eva Perón y Juana Azurduy se las carcome el óxido. Lo que en 2004 se vendió como un hito de la integración energética regional, hoy es un monumento a la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro del dinero de los pueblos. Cerca de 100 empresarios estadounidenses viajarán a Venezuela para analizar opciones de inversión a petición del presidente Trump para impulsar la reconstrucción económica del país. Según un reporte de Bloomberg, la administración de Delcy Rodríguez ya maniobra para anular la ciudadanía venezolana a Alexa Saab, eliminando el único obstáculo legal para su extradición a Estados Unidos. Cuba ha iniciado conversaciones con Estados Unidos para solucionar la crisis que vive actualmente en la isla, según confirmó este viernes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
En una locución televisada a todo el país, el gobernante dijo que estas conversaciones que están realizando funcionarios de ambos países han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Varias personas asaltaron en la madrugada de este sábado 14 de marzo una sede del Partido Comunista de Cuba, único legal en el país, en el municipio Morón, provincia Ciego de Ávila, como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informó el periódico oficial Invasor, que detalló que como resultado de estos hechos vandálicos, 5 personas fueron detenidas. Díaz-Canel dice que comprende la molestia por la crisis, pero advierte que con las protestas violentas no habrá impunidad. En un siniestro vial muere el candidato presidencial de Perú, Napoleón Becerra. Más de 75,000 policías y militares se han movilizado para desplegar operativos en las 4 provincias ecuatorianas, donde desde la noche de este domingo y por 15 días regirá un toque de queda nocturno para combatir a los grupos criminales, informó el ministro del Interior, John Reinberg, que reiteró el pedido a la ciudadanía para que permanezcan en sus hogares durante el toque de queda. No queremos toparnos con personas que estén desafiando el toque de queda. Hemos coordinado con Fiscalía, con la función judicial, para que aquellas personas que no acaten la medida reciban la sanción que es de 1 a 3 años de prisión. El gobierno brasileño revocó la visa y prohibió la entrada al país a Darren Bittie, asesor del presidente Trump. La medida se tomó tras detectarse que Bittie omitió información en su solicitud. Alegó motivos de negocios cuando en realidad pretendía visitar a Bolsonaro en prisión. Lula vinculó esta decisión a la negativa previa de Estados Unidos de otorgar visado a su ministro de Salud. Noticias de Washington, D.C. El Congreso reanuda sesiones hoy con el foco puesto en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Existe un intenso debate sobre la aprobación de fondos adicionales para las operaciones en el Golfo Pérsico, mientras algunos sectores demócratas exigen mayor claridad sobre los objetivos a largo plazo del presidente Trump en la región. Resaca de los Oscar en la Casa Blanca. Tras la gala de anoche en Los Ángeles, se espera que hoy se comenten en Washington las posibles implicaciones de los discursos políticos escuchados durante la ceremonia, que fue especialmente crítica con la gestión de la crisis climática y la política exterior actual. Se han convocado manifestaciones frente a la alcaldía de la ciudad. Los residentes exigen medidas más estrictas para frenar el aumento de los alquileres y mayor inversión en vivienda asequible, un problema que sigue desplazando a familias de clase media del Distrito de Columbia. Noticias federales. Fuentes revelaron que el individuo que estrelló su auto contra la sinagoga Templo Israel en Michigan abrió fuego y murió en la acción. Era hermano de Ibrahim Muhammad Ghazali, responsable del lanzamiento de cohetes desde el Líbano, que murió en el ataque israelí del 5 de marzo. En venganza, su hermano intentó asesinar inocentes. Texas se encamina a ser el mercado de centro de datos más grande del mundo, pero esto pone a prueba la red eléctrica. Un ambicioso proyecto para llevar líneas de transmisión de alta capacidad hacia el oeste de Texas para alimentar la industria petrolera corre el riesgo de cancelarse. Grupos ambientalistas y conservadores temen que el costo recaiga excesivamente en las facturas de los consumidores. ERCOT reporta que hay solicitudes de conexión por más de 220 gigavatios, más del doble de lo que consume el estado en el día más caluroso del verano. Una vez más, el río Chicago se tiñó de verde para celebrar el Día de San Patricio. Miembros del sindicato de plomeros de esa ciudad vertieron en el emblemático río una mezcla especial originalmente concebida para detectar fugas en tuberías, que se vuelve verde al contacto con el agua. Un presunto líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, conocido como el Turco, fue arrestado en Los Ángeles a solicitud del gobierno de Chile, informaron autoridades estadounidenses.
El detenido fue identificado como Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, señalado como presunto cabecilla de los Piratas, una célula vinculada a esa organización criminal que opera en territorio chileno. Un venezolano que tenía 4 años viviendo en Nueva York fue acribillado la noche de este viernes en Queens. Así lo reportan medios locales al precisar que Jairo Javier Vince Covena, de 36 años, pereció víctima de un conflicto por el control de un autolavado. Fue atacado por un pistolero que se trasladaba en motocicleta. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. Una batalla tras otra ganó el Oscar a la mejor película del año en la edición número 98 de los premios de la Academia y se convirtió en la gran ganadora con un total de 6 premios, seguida de Cinders, que se llevó 4 estatuillas. Ha muerto el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad. Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental en la filosofía europea, pues era el último gran exponente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Con su muerte se pierde un pensador que incluso en sus últimos años mantuvo un optimismo crítico sobre el proyecto de una Europa unida y la capacidad humana de resolver conflictos a través del discurso racional. Hace 250 años, en una semana como esta, se publicó un libro cuyas ideas radicales transformaron el mundo y siguen siendo relevantes. Este libro fue La riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith, máximo referente de la Ilustración escocesa. Salió el mismo año en que revolucionarios americanos declararon la independencia estadounidense y fue leído por el peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y el venezolano Francisco de Miranda, precursores de la independencia hispanoamericana, tanto como por importantes líderes independientes que les siguieron. En la medida en que las ideas de Smith sobre la economía y el Estado fueron adoptadas en subsiguientes generaciones, el mundo experimentó una explosión de riqueza nunca vista y que hasta la fecha ha sacado al 90% de la humanidad de la pobreza. Estimaciones recientes sugieren que las bajas combinadas, muertos y heridos, entre Ucrania y Rusia podrían alcanzar los 2 millones de personas al finalizar esta primavera. En un giro inesperado, la justicia rusa cerró el caso del atentado de 2024, condenando a cadena perpetua a 4 yihadistas tayikos. Lo relevante es que el Kremlin, que inicialmente culpó a Ucrania, ha exculpado formalmente a Kiev de cualquier participación en este ataque terrorista. Ucrania ha lanzado una de las mayores ofensivas con drones desde el inicio del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 145 drones sobre 13 regiones, incluyendo intentos de alcanzar Moscú por tercer día consecutivo. Se han reportado incendios en terminales petroleras como la de Lavinsk, en Krasnodar. También se reportaron daños graves en instalaciones eléctricas en la región fronteriza de Belgorod. Moscú denunció un ataque masivo dirigido hacia la capital, afirmando haber derribado más de 20 drones. Por su parte, el presidente Zelensky informó que solo en la última semana Rusia lanzó más de 1.770 drones y 1.530 bombas guiadas sobre territorio ucraniano, afectando severamente el sector energético en la región de Kiev. Aunque Rusia mantiene la presión, informes recientes indican que su avance territorial se ha ralentizado a niveles no vistos desde mediados de 2024. La ONU concluyó formalmente esta semana que el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia constituye un crimen contra la humanidad. El ejército israelí ha lanzado hoy una ola a gran escala de ataques aéreos simultáneos sobre Teherán, Shiraz y Tabriz.
Las fuerzas de defensa de Israel informaron que el objetivo es desmantelar la infraestructura militar y de seguridad del régimen. La Guardia Revolucionaria ha respondido con andanadas de misiles balísticos y drones dirigidos contra Israel y bases de Estados Unidos en la región. Se han reportado impactos en zonas como Rishon LeZion de Israel y un incidente con drones en el aeropuerto internacional de Dubái. El presidente Trump anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques masivos el viernes 13 de marzo a la isla de Jark. El bombardeo se centró en la infraestructura bélica, pistas de aterrizaje, la base naval, sistemas de defensa aérea y depósitos de minas y misiles. Tanto fuentes de Washington como de Teherán coinciden en que hasta el momento las terminales de carga y los tanques de almacenamiento de crudo han quedado intactos. El gobierno estadounidense declaró que evitó estos activos por decencia y para no desestabilizar aún más el mercado energético global, aunque advirtió que esto podría cambiar si Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Hormuz. El presidente Trump ha instado a los aliados de la OTAN y a países como Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur y Australia a enviar buques de guerra para desbloquear el estrecho de Hormuz, advirtiendo de consecuencias políticas para quienes no colaboren. Ha sugerido que podría posponer su viaje a Pekín, previsto para finales de este mes, si el presidente Xi Jinping no ofrece apoyo militar en el Golfo. Asimismo, advirtió que la OTAN enfrenta un futuro muy malo si sus aliados no asisten en la apertura del estrecho. Durante el domingo se han registrado al menos 7 oleadas de misiles lanzadas por Irán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha confirmado el uso por primera vez de misiles estratégicos de combustible sólido, dirigidos contra centros de mando, infraestructura de defensa y concentraciones de tropas. Aunque el sistema de defensa aérea continúa operando, se han reportado heridos y daños materiales. La Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido un comunicado oficial prometiendo perseguir sin descanso al primer ministro Benjamín Netanyahu con el objetivo de acabar con su vida. Estados Unidos e Israel sugieren que el nuevo liderazgo de Irán es frágil, está escondido o podría haber sido neutralizado en las últimas oleadas de misiles, calificando la autoridad de Mojtaba como un rumor de estabilidad que no se sostiene en la realidad del campo de batalla. Israel ha declarado que la guerra ha entrado en una fase decisiva. El mando militar asegura que no hay escasez de misiles interceptores y que los ataques contra el oeste de Irán continuarán para neutralizar las rampas de lanzamiento. La tensión con Hezbollah en Líbano ha escalado. Israel ha intensificado sus bombardeos en el sur de Beirut y en Sidón, mientras advierte sobre una posible incursión terrestre a gran escala para alejar a las milicias de la frontera. El gobierno iraní confirmó oficialmente el mantenimiento de su cooperación militar con Rusia, un factor que, según analistas, aleja las posibilidades de una resolución pacífica. El presidente Trump aclara que no está listo para un acuerdo que ponga fin a la guerra y puso en duda el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán. Analistas internacionales y fuentes gubernamentales han advertido que, de mantenerse las hostilidades contra Irán, el barril de petróleo podría escalar hacia los $150 en las próximas semanas. Hoy los precios oscilan entre $104.81 el Brent, el West Texas 99.42 y la cesta OPEP en 126.90. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.